Pues nada, yo vengo de la Universidad de Cádiz y os voy a contar un poquito de lógica difusa y algunas de sus aplicaciones. A modo de introducción me gustaría recordar un poquito lo que es la lógica clásica. La lógica en general se podría definir como el conjunto de herramientas que usamos para pensar, ¿no? Para razonar. En concreto la clásica lo que hace es razonar a partir de aquellas afirmaciones que tú puedes decir que son ciertas o son falsas sin ninguna duda, sin usar nada externo a la propia frase. Por ejemplo, el cielo es azul, es verdadero, y que Kepler era dentista es falso, y no hay ninguna duda. Esas herramientas a las que me refiero son las que me permiten crear este tipo de frases y conocer sus valores de verdad. Por ejemplo, yo puedo asegurar que el cielo es azul y Kepler era dentista es falso, porque Kepler no era dentista. Y puedo asegurar también, por ejemplo, que el hecho de que el cielo fuera azul no hizo que toda la población alemana del siglo XVI se hiciera dentista, porque no lo era. Es decir, yo puedo utilizar operadores lógicos para conocer el valor de verdad de frases que creo a partir de frases de las que ya conozco si son ciertas o falsas. ¿Qué ocurre? Que no todas las frases son así, es decir, desde Aristóteles ya se conocían muchas oraciones a las que tú no puedes asegurar que sean ciertas o sean falsas sin tener en cuenta nada más. Por ejemplo, esta oración es falsa es una paradoja. Si tú supones que es verdadera, obtienes que es falsa, deduces que es falsa, y si supones que es falsa, deduces que es verdadera. Tiene una contradicción. En el segundo caso, para tú pronunciarte sobre el valor de verdad de está lloviendo, necesitas saber cuándo lo has dicho y dónde lo has dicho. De la misma manera, el chico es listo tiene una componente subjetiva. A lo mejor para ti es muy listo, pero para Stephen Hawking no. Mañana me tocará la primitiva, lo mismo ni la comprar. Podrás decir la probabilidad de que esto sea cierto, pero no puedes asegurar que sea cierto o que sea falso sin conocer nada más. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estas afirmaciones? Al menos con las que tienen una componente de incertidumbre, ¿no? O información incompleta. Pues lo que se le ocurre a los que saben es, en lugar de decir que es una frase absolutamente verdadera o absolutamente falsa, decir que pueden ser medio verdaderas o 3/4 de verdadera. Él lo formaliza en términos de teoría de conjunto. Ten en cuenta que, por ejemplo, el chico es listo, será listo si el chico pertenece al conjunto de los listos. La relación entre teoría de conjunto y lógica es muy estrecha. Entonces, si nosotros definimos un conjunto como toda la vida, de forma clásica, lo que haremos es, si un elemento de mi universo está en el conjunto, le asigno un 1, y si no está, le asigno un 0. Pues lo que los Kizade propone es, en lugar de asignar un 1 o un 0, asignar valores entre 1 y 0. Vamos a ver cómo funcionaría esto en un ejemplo. Supongamos que yo quiero definir el conjunto de los hombres altos. Digo hombres porque la estatura entre hombres y mujeres es distinta y me puede complicar más el asunto. Entonces, hace 5 minutos ustedes hubieran dicho, bueno, pues digamos que a partir de un 80 eres alto, pues un elemento de mi universo pertenece al conjunto si su altura es mayor que un 80. Pero esto no se ajusta a la realidad. A mí me puede venir alguien que mide 1,79 y me dice, ¿yo por qué no estoy en ese conjunto si mido casi igual que el de un 80? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, vale, a partir de un 80 tú tienes un grado de pertenencia 1 al conjunto de los altos. Y por ejemplo, si mides menos de 1,70, tienes un grado de pertenencia 0 al conjunto de los altos. Por el medio, pues por ejemplo puedo hacer un ajuste lineal. Si mides 1,78, tienes un grado de pertenencia 0,8. El ajuste se puede hacer como tú quieras, depende de la realidad que intentas modelizar. Pero lo que está claro es que la segunda opción se ajusta más a la idea de altitud que tenemos que la primera, porque la definición de altitud no es precisa. Bien, ya puedo asignar valores de verdad a estas afirmaciones. Ahora a mí me gustaría trabajar con ellas, tener una conjunción, una disyunción, lo que estábamos haciendo antes en lógica clásica. Pero la cosa se me complica, porque, por ejemplo, yo puedo tener que una afirmación es verdad 0,2 y otra es 0,7. Una y la otra, ¿cuánto es verdad? Pues eso hay que definirlo. Vamos a poner el caso de la conjunción. La conjunción clásica se puede resumir en esta tablita. Si P es falsa, es decir, que tiene un grado de verdad 0, o Q es falsa, P y Q va a ser falsa. Y si las dos son ciertas, P y Q es cierta. A mí me gustaría que mi conjunción difusa satisfaciera por lo menos esta tablita. A mí se me ocurre, pero claro, el valor de verdad de P está entre 0 y 1 y el de Q también. A mí se me ocurre, por ejemplo, el mínimo, ¿no? Si una de las dos tiene grado de verdad 0, la conjunción vale 0, y si las dos son 1, el mínimo es 1. También me vale, por ejemplo, el producto. Si una de las dos 0 me da 0, si las dos son 1, me da 1. Es decir, yo tengo un montón de opciones para definir la conjunción. Además, voy a tener un montón de posibilidades para disyunción, para negación, para todas las operaciones clásicas. ¿Cuál uso?
depende de lo que esté intentando contextualizar en un ambiente difuso. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones y se entenderá un poquito todo esto, ¿vale? La primera aplicación que os traigo es en cuanto al reconocimiento de manuscritos. Tened en cuenta que reconocer un texto escrito a mano es complejo, porque depende de la persona que lo escribe. Por ejemplo, la C y la L se pueden confundir con la D fácilmente. Entonces, Clara, por ejemplo, en castellano se puede confundir con Dara. Pues lo que se presentó en este trabajo, se presentó en un congreso en Cádiz el año pasado, es un sistema de reconocimiento de manuscritos que usaba lógica difusa y que ampliaba la precisión de los sistemas existentes, que era del 97% a un 99,49%. Entonces, a este nivel de precisión, un 2,49% es una barbaridad, y eso se hizo utilizando técnicas difusas. La segunda aplicación es en cuanto a la investigación espacial en Brasil. En Brasil está la mayor parte del Amazonas, entonces pues es importante tener controlado los incendios forestales, la deforestación, etc. Pues el estudio, por ejemplo, de la deforestación se hace analizando un montón de imágenes vía satélite del Amazonas. Entonces, en función de la coloración, utilizando técnicas difusas, se deduce qué zonas están en riesgo de deforestación. La programación lógica es el tema en el que yo he hecho mi TFG y mi TFM. Y bueno, digamos que yo tengo un sistema, ¿vale? Una máquina que, por ejemplo, me da, yo qué sé, chocolate, ¿vale? Y yo la veo trabajar. Entonces yo tengo un montón de características, el nivel de aceite, el nivel de agua, de temperatura. Y a medida que funciona, yo hago un montón de deducciones. Yo digo, pues mira, si el aceite está bajo y el agua también, se comporta ruidosamente. Yo hago un montón de deducciones. Pues ese conjunto de reglas o de deducciones que yo hago de la máquina, lo defino como programa lógico. Bien, pues una vez que yo tengo todas mis deducciones, mi programa lógico, lo que a mí me gustaría es, si yo tengo un estado de la máquina, yo tengo un nivel de aceite, un nivel de agua, ver cómo se va a comportar la máquina. Entonces, un objetivo interesante es hallar estados de la máquina de manera que la máquina no varíe, que siempre tengo el mismo nivel de aceite, el mismo nivel de agua, etc. Y esto lo llamamos modelo estable. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito. La primera regla podría ser, pues, si tengo bajo nivel de aceite y no se comporta ruidosamente la máquina, entonces consume mucho combustible. Pues esto de aquí es un estado de la máquina, un modelo. Y lo último que os traigo es respecto al Big Data. Como ya nos han dicho en un montón de conferencias, pues se genera un montón de datos a partir de fuentes de orígenes distintos, yo qué sé, de llamadas telefónicas, de redes sociales, etc. Y hace falta manejar la información. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos tratando de clasificar textos, ¿vale? Yo un montón de textos y necesito clasificarlos, por ejemplo, si son de boletines oficiales del Estado. Yo necesito saber cuáles son becas, por ejemplo, si le interesa a la universidad, necesito saber cuáles son becas y cuáles no son becas. Lo que se hace ahora mismo, hay un montón de algoritmos de clasificación que lo que hacen es utilizar un montón de palabras clave, digamos, para decir, bueno, pues si tales palabras están presentes en el texto, es una beca. Y si tales palabras están presentes, no es una beca. Pues una idea para aplicar lógica difusa a este contexto es, por ejemplo, decir que una palabra está más presente en un texto si está en el encabezado, si está más veces, si está en ciertas partes del texto. Y nada, esto todavía está por hacer. Tenemos de momento ideas de cómo aplicar lógica difusa al Big Data, pero todavía no lo hemos hecho mal. Y nada, muchas gracias.